La enseñanza central de este pasaje es que nosotros no respondamos al mal con más mal. Nosotros tenemos que hacer siempre el bien, porque de esa forma podemos mostrar nuestro amor hacia aún aquellos que se manifiestan como nuestros enemigos. Para un cristiano, hermano, no debería existir nunca esto de ojo por ojo y diente por diente. Lo que Dios espera es que nosotros siempre podamos actuar con amor. Ese es el distintivo. Eso es lo que deja mal parado al enemigo, aquel que nos aborrece, que nos persigue. Cuando nosotros le mostramos el amor de Dios, quedan totalmente desconcertados. Amén. Esto, hermano, tampoco es una invitación a que me convierta en una víctima pasiva de estos castigadores. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí, que una bofetada siempre es una provocación. Una bofetada siempre es una invitación para despertar un conflicto. Pero yo debo responder con amor. Es eso lo que espera el Señor. Amén. A través de la historia, nosotros, los de la otra mejilla, hemos sido perseguidos. Desde hace 2000 años hemos padecido toda clase de persecuciones. Y aún nosotros en nuestros días no estamos teniendo conciencia de la cantidad de persecuciones y muerte que estamos teniendo en las filas del cristianismo. Se cree que hay más de 250 millones de cristianos perseguidos, torturados, puestos en cárceles y muertos en nuestros tiempos. Y muchas veces nosotros no nos damos por enterados. Vivimos con una paz de cementerio a veces y no estamos conectados con la realidad. El hablar con ustedes este tema, nosotros, los de la otra mejilla, es recordarnos un poco de la historia y también recordarnos los días que estamos viviendo de persecución. Aquí en Mateo capítulo 5, pero ahora versículo 10. Mire cómo dice la palabra de Dios. Mateo el capítulo 5 y versículo 10. Dice la palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En aquellos días, hermanos, el cristianismo se había vuelto en una religión prohibida, en una religión ilegal, y eso fue lo que desató las primeras persecuciones. El cristianismo era visto como una religión clandestina, y el predicar el evangelio en aquellos tiempos era considerado como un delito. Ya nosotros vemos, por lo menos en el libro de Hechos de los Apóstoles, las primeras 4 grandes persecuciones a partir del capítulo 4, donde vemos a nuestros hermanos, a Pedro y Juan, puestos en la cárcel, y empezamos a sentir todas esas clases de persecuciones. Muchos consideraban la predicación del evangelio como un delito. Nuestros hermanos eran llevados a la cárcel, sometidos a distintas clases de torturas y distintas clases de muerte también. Vemos cómo Herodes mató a Jacobo a espada, recordamos Esteban cómo murió apedreado, y podemos seguir allí una lista extensa de la manera cruel que murieron cada uno de los apóstoles. En aquellos días comenzó la gran persecución. Mis hermanos, el cristianismo en aquel tiempo se decía que celebraban a sus ceremonias con vino, y también decían que mojaban el pan en sangre de niños. El cristianismo era presentado como que si fueran caníbales que se comían a las personas, y eso se empezó a propagar en el Imperio Romano para despertar el odio contra los cristianos. También éramos acusados, los de la otra mejilla en aquel tiempo, como que éramos inmorales, solamente porque nos llamábamos hermanos. Y se inventaron toda clase de cosas para profundizar la persecución.
Hermanos, el predicar contra el pecado era algo que exasperaba a los adversarios. El poner a la vista sus hipocresías era algo que despertaba sus odios. El mismo Señor puso al desnudo toda clase de hipocresía que estaba representada por los fariseos y por los saduceos de aquel tiempo. La persecución era cruel, la persecución era salvaje. Nosotros, los de la otra mejilla, tuvimos muchos muertos en los primeros tiempos del cristianismo. Uno de los emperadores, no voy a tener un tiempo para explicar todo, pero si usted, por ejemplo, lee después Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 10, allí habla acerca de 10 días de persecución. La mayoría de los teólogos coinciden que esos 10 días se refieren a las 10 grandes persecuciones que desató el Imperio Romano contra los cristianos. Uno de los emperadores que inició toda esa persecución se llamaba Nerón. Él vivió en los días de Pablo, en los días de Pedro. Incluso Pablo murió bajo el gobierno de Nerón. Allí en el año 64 después de Cristo, este hombre que era un loco, que era un perverso, en su historial había mandado a matar a su madre, mató a su esposa, mató a la hermana. Era un criminal, era un loco. Es en los días a que Pablo llegó a Roma, allá por el año 64, él mandó a incendiar Roma. Una gran parte de Roma se incendiaba y él se subió a una torre con una lira y tocaba la lira y miraba como Roma se incendiaba. Y así fue que él acusó a los cristianos y se desató la persecución contra el apóstol Pablo, que era un líder más visible. Pablo estuvo en la mazmorra de Nerón. Pablo murió bajo el gobierno de Nerón. Era un hombre cruel, era un hombre salvaje, era un hombre que tomaba a nuestros hermanos, a nosotros, los de la otra mejilla, y los ponía allí, entregándolos a los perros rabiosos para ser devorados. En el Coliseo romano los entregaba para ser devorados por leones y humillaba a nuestros hermanos porque les bañaba su cuerpo con una brea como el asfalto y les prendía fuego y los usaba como teas ardientes en sus jardines. Eso hacía el loco Nerón con nosotros, los de la otra mejilla. Este hombre pudo practicar toda clase de muerte, desde el estilo de la guillotina, la muerte de cruz, lo peor que usted puede imaginar. Pero a pesar de sus persecuciones y sus crueldades, la iglesia gozó de buena salud y mostró una gran victoria. Amén. Aquellos hermanos que somos nosotros, Amén. los de la otra mejilla. El tiempo pasó, mis hermanos, y se levantaron otros emperadores que tenían como meta terminar con el cristianismo. Uno de ellos se llamaba Juliano. En la historia era conocido como el apóstata. Este hombre vivió en el año 331 al 363 después de Cristo. Este hombre se enfrentó al cristianismo de una manera cruel. Pero cuenta la historia sobre él, cómo él fracasó en sus persecuciones. Porque un día en el campo de batalla, una flecha atravesó su cuerpo y según cuenta la historia que tomó la sangre en su pecho y arrojándola hacia el aire gritó: al fin me venciste, Nazareno. Ese hombre se llamaba Juliano, el apóstata. Nuestros hermanos, nosotros, los de las otras mejillas, también sobrevivieron a ese perverso. Y luego apareció otro que se llamaba Diocleciano. Algunos observadores dicen que este fue el más cruel de los perseguidores. Él vivió del año 303 después de Cristo en adelante. Y él encabezó, mis hermanos, una persecución con la intención de destruir definitivamente el cristianismo y a los cristianos. Este hombre llegó a mandar a hacer una moneda donde él había puesto la fecha en que iba a terminar con el cristianismo y con los cristianos. La historia no le dio la razón a nuestros hermanos. Nosotros, los de la otra mejilla, también pudieron sobrevivir a este perverso llamado Diocleciano. Y la lista es larga, como le dije, 10 persecuciones. Juan el Bautista vino y predicó el Evangelio. Los apóstoles fueron bautizados con el bautismo de Juan. Uno de los apóstoles destacados fue Juan, el amado. Juan tuvo un discípulo que se llamaba Irineo. Irineo tuvo un discípulo que se llamó Policarpo.
Policarpo fue el pastor de la iglesia en Esmirna. Este hombre padeció persecución cuando ya estaba avanzado en años, y a la edad de 84 años Policarpo fue llevado a la estaca, lo que nosotros le llamamos la hoguera. Y allí públicamente le invitaron a renunciar a su fe en Cristo para salvar su vida. Y es muy importante cuando usted lee el documento acerca de la vida de Policarpo, el pastor de Esmirna. Y él le dijo estas palabras textuales: el Señor Jesucristo nunca me ha hecho algún daño, así que encended la hoguera. Y hay otra historia ahí, que un viento se lleva el fuego y termina quemando a algunos de alrededor, y finalmente en ese lugar él es atravesado por una espada. Policarpo, dedique tiempo a investigar ese hombre de gran testimonio, porque él era parte de nosotros, los de la otra mejilla. Un hombre que supo poner su vida en juego y mantener en alto su testimonio y su fe personal en Cristo. Los años pasaron y pasaron los emperadores romanos y surgió en el mundo el comunismo. El comunismo se volvió en un duro perseguidor de nuestros hermanos en la fe. Antes de decirles algo sobre ello, quiero que veamos en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Si podemos ir hasta ahí, hermanos, al Evangelio de Juan, el capítulo 17, vamos a poner nuestra mirada en el versículo 14. Evangelio de San Juan, el capítulo 17 y versículo 14. Este capítulo es el que nosotros conocemos como la oración intercesora, nuestro Salvador Jesús clamando por nosotros delante del Padre, y le dice él en el verso 14, en esa oración: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta oración nos incluye a nosotros también. El Señor estaba sentando en esa oración un principio: nosotros no somos del mundo. Y algún día tenemos que asumir esa realidad. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Amén. ¿Cuál es nuestro argumento doctrinal? Por ejemplo, en Filipenses el capítulo 3 y el versículo 20 dice que nuestra ciudadanía es celestial, de donde también esperamos al Salvador. Somos ciudadanos del cielo. Amén. El Señor lo dice aquí en esta oración: ellos no son del mundo, porque tenemos un estilo de vida diferente al mundano. Amén. Nosotros ya fuimos salvos, fuimos quitados de la corriente del mundo, ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Cristo nos salvó y nos trajo a su luz admirable. Tenemos que vivir a la altura de la salvación eterna que hemos experimentado. Y la oración dice: yo te ruego por ellos que están en el mundo, pero no son del mundo. Y ahora esto abre una gran interrogante, porque muchas veces nuestros hermanos viven como mundanos. A veces en nuestro andar con Cristo andamos pisando en falso, y muchas cosas del mundo se nos pegan al punto que algunos llegan a dudar: ¿será salvo? ¿Será hijo de Dios? Va a la iglesia, pero mire su conducta. Cuánta mundanalidad hay, cuánta carnalidad. Nosotros, los de la otra mejilla, tenemos que distinguirnos y andar a pasos firmes en la fe, hermano. Dice la primera carta de Pedro, el capítulo 2 y verso 21, que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. No se desvíe, no pise en falso, no busque otro camino, no hay otras opciones. La manera de ser cristiano es seguir las pisadas que nos dejó nuestro Salvador. Amén. Sus marcas aún están frescas, sus marcas aún son visibles. No podemos cerrar el camino, mis hermanos. Tenemos que vivir como cristianos, y no como mundanos. Somos nosotros, los de la otra mejilla. Y el mundo tiene que notar nuestra presencia por nuestro estilo de vida. En el año 1917, un hombre llamado Lenin, ese no era su verdadero nombre, pero fue el que él usó y con el cual trascendió, comenzó a reunir un grupo de campesinos. Al final lo que consiguió era un grupo pequeño, como de 70.
y comenzó a hacer lo que se conoció como la revolución bolchevique. Su poder fue creciendo y el comunismo se inspiró en las ideas de un teórico que era un judío renegado de su fe que se llamaba Karl Marx. Y entonces se formó hasta lo que en nuestros días se conoce como el marxismo-leninismo. Esa es una religión atea. No hay lugar para Dios en las creencias de ellos. Y entonces, cuando ese movimiento creció y llegó a dominar hasta la mitad del mundo en nuestra generación, su derrumbe comenzó en el año 1989. La gran mayoría de ustedes ya estaban aquí cuando eso sucedió. Pero mis hermanos, durante 70 años que estuvieron en el poder, ellos le hicieron un nombre que adoptaron a la Unión Soviética, unieron una gran cantidad de países. Y entonces a ellos se les llamaban los países de la cortina de hierro. Y las cosas que estaban prohibidas era la predicación del Evangelio y era el tener la palabra de Dios. Y todo aquel que predicaba el Evangelio y todo aquel que tenía una Biblia en su hogar era una persona que estaba en riesgo de muerte. Su servicio secreto, que era conocido como la KGB, ellos perseguían a los cristianos después que se bautizaban. Porque ellos tenían este razonamiento: esta gente está en serio. Y estos son enemigos de la religión atea que ellos representaban. Nuestros hermanos, nosotros mismos, los de la otra mejilla, se reunían en lo que se conocía como las iglesias subterráneas. Muchas veces se tenía que cantar hasta por señas. Y muchos de nuestros hermanos tenían que quitarle a la Biblia las páginas y distribuírsela, porque no había palabras de Dios, aunque hubo un hombre. Y si usted no ha oído de él, trate de buscar información. Vivió hasta hace muy pocos años, con 91 años, se fue a la presencia del Señor. Era conocido como el hermano Andrés. Era un hombre de nacionalidad holandesa. Y él tenía un Volkswagen, un escarabajo. Hace un ratito vi uno por acá, después de muchos años. De esos autos pequeñitos. Así, mire, era así como una pancita como la mía, así es el escarabajo. Ya tiene una idea si no lo conoce. Y él tenía ese autito y guardaba en los neumáticos y escondía las Biblias, y así él entraba. Y la cortina de hierro no era tan de hierro para él. Ese era un hombre de fe que se preocupó por los hermanos. Y ese hombre aceptaba cualquier desafío, hasta que un día lo oímos decir: dime dónde hay una puerta cerrada y yo te enseñaré cómo abrirla. Gloria a Dios. Ese hombre era impactante. Arriesgó su vida durante tantos años por llevarle la palabra de Dios a nuestros hermanos, que somos nosotros mismos los de la otra mejilla. Necesitamos en nuestro tiempo hombres y mujeres que tengan esas convicciones, hombres y mujeres que tengan ese poder de decisión de que voy a vivir para el Señor y voy a poner mi vida para el Señor. Eso no se trata de un fanatismo religioso, se trata de ser fiel a Dios. Se trata de ser fiel a Dios. Hermanos, el comunismo ha sido uno de los grandes adversarios del cristianismo que buscó terminar con él. Cuando aquí en la higuera donde fue capturado el Che Guevara, ellos promovían en este tiempo esa idea. Él decía: el día que los cristianos se unan a nuestra causa, al comunismo, conquistaremos el mundo. Ellos tenían la ilusión de unir el agua con el aceite. No somos lo mismo, estamos en la vereda de enfrente. Nosotros somos hijos de Dios, somos gente que andamos por fe, no tenemos nada que ver con esa religión atea. No tengo tiempo de hablarle de eso, necesito hablarle de la palabra de Dios. En los días que nosotros estamos viviendo ahora en China, el gigante amarillo, nuestros hermanos están siendo sometidos a las más grandes crueldades que se conocen en la historia. Pero antes quiero llevarles a ese pasaje de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 10. Es el texto que les hablé acerca de esas persecuciones. Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 10. Pues así nos dice la palabra del Señor.
no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí uno de los procederes que el diablo ha hecho en la historia de poner a nuestro pueblo en la cárcel, para someterlos a un temor, para someterlos a un terror, para que se vuelvan desertores de la fe, para que se vuelvan hombres y mujeres que renuncien a la fe. Pero hemos tenido muchos testimonios valiosos en la historia de gente que ha tenido realmente un compromiso con el Señor y han perdido sus vidas en esos lugares, pero han entrado con gozo al cielo con la misión cumplida. Amén. Con la misión cumplida. Y nosotros también tenemos una misión para cumplir. Lo que están haciendo allí en China, le ponen cámaras en donde se reúnen los hermanos, sí les permiten reunirse. Y les ponen cámaras y les hacen cantar primero el himno comunista. Muchos de ellos que son fuertes en la fe son llevados a campos de concentración, donde por tiempo le tratan de hacer un lavado en su cerebro para que se olviden de Dios y de la salvación eterna en Cristo. Sin embargo, se cree que la iglesia en China es la iglesia cristiana más grande que hay en nuestro tiempo, ¿no? Unos 70 millones de hermanos hay en China. Y seguramente ese número es superior, porque la estadística que yo tengo es de 2 años atrás, donde se decía que aproximadamente cada día 700 personas eran salvas en China. Porque a pesar de la persecución y a pesar de las amenazas de cárcel por predicar la palabra, le ponen 15 años en la cárcel. Hay muchos hermanos que están bien comprometidos en la fe. Para que ustedes tengan una idea, a veces los padres en China, los padres conservan su fe en secreto porque temen ser denunciados por sus hijos al régimen. Para que me entiendan bien, el temor que tienen algunos padres es que sus hijos le señalen ante el régimen y digan: mi padre es un creyente. Uy. Eso para que tengamos una idea de cómo se vive ahí en estos días, hermano. Y cada vez que nosotros hablamos con la gente que sirve en esos lugares, es tremendo como los ponen a trabajos forzados, porque tratan de volverlos locos a nuestros hermanos, sometiéndolos a torturas crueles, porque cuando ven que no los pueden recuperar para su sistema, entonces tratan de enloquecerlos. Y esto se está viviendo en nuestros días. ¿Cuántos de esto se sabe en nuestra congregación? ¿Cuántos de ustedes aquí en esta noche manejaban esta clase de información? Y puedo darle una información muy extensa sobre esto, pero solamente estoy aquí en esta noche para recordarnos que todavía gozamos de buena salud. Nosotros, los de la otra mejilla. Amén. Nosotros, los de la otra mejilla. Amén. A pesar de las persecuciones a través de la historia, todavía estamos aquí, todavía nos reunimos, todavía leemos la palabra, todavía oramos, todavía anunciamos las buenas nuevas, todavía guardamos en nuestro corazón esa esperanza de que la trompeta sonará y nos encontraremos con nuestro Salvador Jesús en los pobres. Esos somos nosotros, los de la otra mejilla. Amén. ¿Ha oído algo acerca de Corea del Norte en los últimos tiempos? Esa es una dinastía. Kim Jong se llama el líder. Y ahí todos sus descendientes, el que está ahora, que es un joven líder, ya es la tercera generación de esta dinastía, que comenzó su gobierno en el año 1948. Y Corea del Norte está sometida, nuestros hermanos, a la persecución cada tanto. Los de la otra Corea, los de la Corea del Sur, meten Biblias en esos globos aerostáticos que envían. De alguna forma hay gente ingeniándosele para que llegue la palabra a nuestros hermanos que son perseguidos en ese lugar. Mientras pensamos en ello, buscamos en la palabra en el Evangelio de Juan otra vez, pero ahora en el capítulo 15 y en el versículo 18.
Evangelio de San Juan, el capítulo 15 y el versículo 18. Dice así la palabra de Dios, Evangelio de San Juan, el capítulo 15 y el versículo 18. Dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. Este texto, quiero que pongan una especial atención los cristianos mimosos. Los mimosos son aquellos que tienen la pretensión de ser bien tratados y bien considerados por el mundo. A mí no me importa la opinión del mundo. A mí lo que me interesa es llegar a ser un obrero aprobado que no tenga de qué avergonzarme y que use bien la palabra de verdad. A mí lo que me interesa es la opinión de Dios. Amén. Y muchos de los cristianos de nuestro tiempo, los que van a la universidad, los que están en lugares de deporte o en lugares de trabajo, muchos se mundanalizan y aceptan las cosas del mundo y absorben cosas del mundo en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera de andar. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice que porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. No espere caricias del mundo. Nosotros, la iglesia de Cristo, estamos viviendo en un territorio enemigo, en un territorio hostil. Esto no es, hermanos, un festival de caricia. Tenemos enemigos que buscan nuestra destrucción, que quieren nuestra ruina, porque nosotros somos hijos de Dios. Y el Señor fue marcando a través del Nuevo Testamento que íbamos a ser aborrecidos por el mundo. Y usted a veces se deprime y anda con su autoestima baja porque la gente no lo quiere. Nosotros hace algunos años atrás, en el norte de Argentina, en la provincia de Jujuy, hay una ciudad que se llama Humahuaca. Y un día en una conferencia vino un joven a hablar conmigo. Y él era un futbolista. Y él vino a contarme que él estaba jugando en un equipo como titular. Siempre jugaba. Y era un buen futbolista. Hasta que su director técnico se enteró que era un hijo de Dios, que era cristiano. Y no volvió a jugar más. Y entonces yo tuve una conversación en cuanto a esto. El mundo siempre nos va a aborrecer. Siempre nos va a tratar de dejar en una situación incómoda. En el deporte, en el trabajo, en nuestros lugares de estudio, pues aún en nuestra propia familia, los de nuestra sangre y nuestro apellido, podrán llegar a aborrecernos por nuestra fe. Sí, es, pastor. Tenemos que estar preparados, si somos advertidos en la palabra de Dios. Entonces, yo no tengo que contar los chistes que hace el mundo, ni tengo que hacer sus tonterías para ser aceptado en un círculo. Cuando yo soy advertido que voy a ser aborrecido, porque transitamos dos caminos diferentes. Ellos el camino ancho de la perdición, nosotros estamos en el camino angosto de la salvación. Amén. Por lo tanto, si recibo maltrato del mundo, como a veces sucede que hay críticas salvajes, infundadas contra nosotros, yo tengo que tomar la cruz y seguir a Jesús, Amén. Tengo que poner la mano en el arado e ir adelante. Porque ya fui advertido por la Biblia que no voy a ser bien tratado en este mundo. Cuando Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 15 y 16, él le dijo estas palabras: ustedes tienen que resplandecer como luminares en el mundo. Amén. Y luego le agrega esto, dice: en medio de una generación maligna y perversa. Entendamos todos, mis hermanos, vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Y al inicio del verso 16, él le da la clave cómo ser vencedor. Dice: nosotros, asidos de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, asidos, agarrados, aferrados, sí, tomados de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esa es nuestra alternativa de ser vencedores en este mundo adverso. Un mundo maligno, guiado por Satanás. Y él apunta sus principales armas contra nuestra vida. Pero nosotros
los de la otra mejilla tenemos que estar firmes Amén. junto a Cristo, Sí, Señor. tomando su cruz fielmente y siguiendo a nuestro Salvador. Amén. Nosotros, Amén. los de la otra mejilla. Y ahora quiero llevarles en esta parte final en Hebreos capítulo 10, si puede ir ahí por favor a Hebreos el capítulo 10. Veamos cómo dice la palabra del Señor a partir del versículo 32. Aquellos que tienen la posibilidad de una computadora, de un celular, ponga cómo es la persecución de los cristianos en estos días y le van a saltar cifras, 7.000 muertos en Nigeria, y van a poner templos incendiados con nuestros hermanos adentro, muertos en masacres con machete y tirados en tumbas o en fosas comunes, apinados. Busque esa información. Porque mientras muchos están tratando de terminar con el cristianismo, nosotros parece que estamos en otra cosa. Y estamos viviendo ese tiempo de persecución, pero estamos viviendo también el tiempo de poder mostrar una potente fe en Cristo a este mundo. Que estamos firmes, que gozamos de buena salud espiritual. Somos nosotros los que estamos de pie, somos nosotros los que estamos vivos, somos nosotros los que estamos decididos a servir al Señor. Somos nosotros, sí, los de la otra mejilla. Amén. Somos nosotros. Amén. Dice aquí la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 10, versículo 32. De esta manera habla aquí el escritor. Hebreos el capítulo 10 y el versículo 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, y fuisteis hecho espectáculo. Y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice aquí, verso 32, pero traed a la memoria. Somos gentes olvidadizas. Muchas veces, desde la llave hasta cosas realmente importantes, nos olvidamos. De que fuimos a la panadería a buscar pan y volvimos a la casa sin él. Fuimos a comprar azúcar y aceite y volvimos sin traer nada del supermercado. Somos gente que tenemos problemas con nuestra memoria, somos olvidadizos, somos distraídos. Pero cuando se trata de esta lucha y de la presencia del enemigo que busca nuestra destrucción, el escritor a los hebreos dice, pero traed a la memoria los días pasados. Y pasa a enumerar las cosas que sucedían en esos días pasados. Dice, cuando sufristeis gran combate de padecimientos. Se está refiriendo cárceles, torturas, humillaciones, insultos recibidos. Cuando a Pedro y a Juan le dijeron que ellos no tenían que predicar más en el nombre, refiriéndose al nombre de Jesús, ellos le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que ser gente de esa convicción nosotros. Amén. Estamos aquí, hermanos, para obedecer a Dios. Amén. Estamos aquí para obedecer a nuestro Salvador. Dice, traed a la memoria aquellos días pasados, aquellos días que nosotros, hermanos, vivimos ese primer amor con nuestro Salvador. El día que sentimos aquel peso que se nos quitó de encima al sentir que nuestros pecados fueron lavados en su sangre preciosa. Y cuando nosotros nos bautizamos, la palabra que aparece aquí, iluminado, se refiere a gente que fue bautizada. No está referido a lo que conocemos en teología como doctrina de la iluminación. Esa es otra cosa. En este pasaje, la palabra iluminado significa después de haber sido bautizado. Cuando dimos ese paso de obediencia al Señor, cuando le mostramos al mundo que estamos en serio en nuestra creencia, en nuestra fe, entonces el enemigo desata su furia asesina contra nosotros. Por eso usted muchas veces escucha hablar hermanos que dicen, pero yo desde que me convertí todo es una lucha. Una lucha en el trabajo, una lucha en la familia, todo es problema. Pues el enemigo
El diablo no tiene nuestra costumbre de la merienda y una cena. El diablo ni siquiera dedica tiempo para un par de salteñas. El diablo está enfurecido todo el tiempo. Y sobre todo cuando nos ve que hemos tomado en serio la fe. Así es. Y entonces contra nosotros que se la agarra. Y es contra nosotros que utiliza sus principales armas. Porque si logra voltearnos a nosotros, que estamos al frente de una obra, le será más fácil con nosotros. Por eso cuando Dios nos salvó y nos puso aquí en una iglesia y tenemos una Biblia en la mano, entonces vamos a tener que dar batalla. Y todos sabemos que las grandes victorias vienen a través de Cristo. Necesitamos andar con Cristo. Porque la Biblia dice, en esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Nuestra posibilidad de victoria está en andar bien con Cristo, tener buena comunión con Él, buen compañerismo con Cristo. Amén. Eso nos da seguridad de tener victoria. Hay mucho cristianismo triste, hay mucho cristianismo derrotado, hay mucho cristianismo perezoso, Uy. hay mucho cristianismo poco productivo. Ajá. Y la causa de esas cosas es porque no tienen buena comunión con Cristo. Amén. Son gente que no leen la Biblia o que lo leen muy poco, gente que asisten a las reuniones en forma discontinua. En muchos casos hay gente que son turistas y no son bautistas en la iglesia. De eso estoy hablando. Si nosotros queremos, hermanos, tenemos que recuperar en nuestra memoria aquellos días pasados, cuando nos convertimos, cuando nacimos de nuevo, cuando sentimos que ya éramos herederos de la vida eterna y queríamos contarle a todos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Y a pesar de que había algunas burlas y algunos nos acusaban de loco, que habíamos perdido algún tornillo, cosas por el estilo, nosotros igual hablábamos y veníamos a las reuniones y cantábamos con gozo en la casa del Señor y nos saludábamos con entusiasmo con los hermanos, porque disfrutábamos de la comunión. Pero algo fue apagando ese fuego. Algunos se llenaron de temor de las persecuciones. Otros empezaron a sentir temor de las críticas, de qué dirá la gente. Y esa fe se fue enfriando y hoy está casi apagada. Pero la palabra nos dice, traed a la memoria aquellos días. El predicador que Dios les trajo en esta noche es para que recuperen la memoria y podamos vivir un cristianismo en plenitud. Amén. Como en aquellos primeros tiempos. Con entusiasmo, con mucho gozo. Y dice ahí la palabra de Dios, verso 33, porque por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Por lo menos 2 veces la Biblia usa la palabra espectáculo en este texto, y también lo usa en la primera carta de Corintios, en capítulo 4, cuando el apóstol Pablo recuerda todas las tribulaciones por las que tuvieron que pasar y termina diciendo, y llegamos a ser como la escoria de este mundo. En ese contexto, él usa esa palabra espectáculo. Vamos a encontrarnos, tenemos unos minutitos, ¿no? Vamos a encontrarnos con ese pasaje y después voy a explicar aquí el final de esto. La primera de Corintios, el capítulo 4. Primera carta a los Corintios, el capítulo 4. Mire cómo dice la palabra, versículo 9. Primera carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Cuando él usa esta palabra espectáculo, en el idioma griego, como fue escrito este término, es la palabra teatrón, de donde tomamos para nuestro idioma la palabra teatro. Así que aquí hay una referencia al Coliseo romano, a ese teatro, donde les conté al comienzo que nuestros hermanos eran puestos allí y eran devorados por perros rabiosos o por leones hambrientos. Eran espectáculos. Y dice aquí el apóstol, otra vez le leo el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Quiero que note esa palabra postrero, porque se producía todo el desfile. Cuando Roma le ofrecía el espectáculo, se producía un gran desfile, la multitud era convocada.
Y entonces venían los generales que habían obtenido victorias o habían conquistado territorios. Y ellos se paseaban allí ante el aplauso de toda la gente. Y luego pasaban aquellos nuevos ciudadanos que Dios los había adoptado. Y luego pasaban allí los gladiadores. Y luego pasaban allí los criminales. Y después de los criminales, los postreros, eran los hijos de Dios. Les humillaban en esa marcha. Y dice Pablo, nosotros hemos sido exhibidos como los postreros, es decir, como de lo peor de la humanidad. Veníamos cerrando esa fila. Y entonces por eso él termina diciendo en el versículo 13, observe conmigo, dice, nos difaman y rogamos. Y hemos venido a ser hasta ahora como escoria del mundo, el desecho de todos. Usted quiere que el mundo le aplauda, que le reconozca, y usted quiere que el mundo sea simpático y alegre y le sonríe a usted. Yo les animo a los hermanos que entran en las redes. Hay una prédica mía del año 2014, ya tiene 11 años. Se llama esa prédica Imitando a los despreciados. Ese es el título, Imitando a los despreciados. Ahí explico todo en profundidad este pasaje, que no lo puedo hacer ahora. Pero cuando Pablo dice en la parte final, hemos sido como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aquí la escoria, aquellos que manejan una máquina de soldar, ahí están soldando hierro, metales ahí, y después golpean y eso que cae dice escoria. Pero este no se refiere a eso. Se refiere a las legumbres, las lentejas, los porotos, los garbanzos, cosas por el estilo, que eran puestos en una zaranda y todo el polvillo que caía, a eso se le llamaba escoria. Y esa escoria tenía dos usos. Era devorada por los cerdos o era quemada en el fuego. Y Pablo dice, nos consideran como gente, como comida de cerdo. Nos consideran como gente que lo único que merece es terminar en el fuego. Ahora comprendemos lo que él quiere decir. No estaba siendo amado ni mimado por el mundo. No estaba cosechando aplausos. No estaba gozando de las mieles de la fama. Estaba siendo considerado como la escoria, como el desecho de todos. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Si ellos y nosotros somos nosotros los de la otra mejilla, ¿por qué estamos esperando un trato diferente al que ellos tenían? La única forma de que este mundo nos trate diferente es que nosotros pisotemos la fe y traicionemos la fe. Es la única forma que nos van a tratar diferente. Pero si vamos a ser gente de convicciones, comprometida con Cristo y con la causa del Evangelio, pues entonces prepárese a todo lo que la Biblia dice, que va a ser aborrecido, que padecerá persecución, cárceles, tortura, todo lo que nosotros vemos. Y nuestro final puede ser como el de Esteban, o puede ser como el de Jacobo, atravesado por espada, o aún puede ser como el de Juan el Bautista, que en nuestra cabeza termina en un plato. Porque soy predicador de la palabra desde hace 40 años. Y más de una vez alguien ha pedido mi cabeza en el plato. Todavía la tengo acá. No sé por cuánto tiempo, pero seguimos predicando la palabra. Uno sabe a lo que se expone. Y cuando uno toma conciencia de lo que se expone, entonces la fe se enriquece y se fortalece. Y mi comunión con Dios es más profunda, porque dependo de Él y de sus cuidados. Enteramente. Mis hermanos, vuelvo a Hebreos capítulo 10 y termino con este mensaje en esta noche. Si cree que quería oír algo más, regrese mañana. Ya se va a enterar la hora. Pero mire cómo dice aquí la palabra del Señor. Hebreos el capítulo 10, ya hemos visto el verso 32 y el verso 33. Y ahora el verso 34 que también hemos leído nos dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El verso 34 dice, de los presos os compadecisteis. Había un grupo de cristianos que eran conocidos con el nombre de parabolanis. Una palabra extraña, ¿verdad? Pero los parabolanis eran personas que tenían como ministerio enterrar
a los muertos por la fe con honores. Gente de la Biblia que pertenecía a ese grupo de parabolanis, que arriesgaban su vida, así como lo hizo José de Arimatea y Nicodemo, que fueron a reclamar el cuerpo del Señor Jesús. Cuando uno hacía esas cosas, uno ponía en riesgo su cabeza también. Se veía cara a cara con la muerte. Y había gente que trabajaba en esto. En la Biblia había uno que se llamaba Onesíforo. Busque acerca de él. Pablo habla maravillas de ese hombre. El otro hombre tenía un nombre extraño también. Se llamaba Epafrodito. Esa gente buscó a Pablo, le encontró en la cárcel en diferentes etapas, le acompañaron, se comportaron como hermanos, le llevaron comida, le llevaron frazadas, le llevaron ofrendas. Uno de ellos, Epafrodito, llevó la ofrenda de la iglesia de Filipo y se recorrió todo Roma. Es un hombre que recorrió miles y miles de kilómetros. Ni siquiera tenía el quinquincho que lo acercara. Y llegó y lo encontró a Pablo y lo buscó celda por celda y lo encontró. Y Pablo, cuando habla de él en Filipenses, dice, me confortó, me confortó. Ese grupo que se llamaban los parabolanis eran gente que arriesgaban su vida para enterrar a sus muertos con honores, porque eran personas que se habían destacado por la fe. Y nosotros también tenemos que aprender a tener riesgo por nuestros hermanos. Y tenemos que amar a los hermanos. Y dice, de los presos os acordaste. Aquí me ha tocado muchas veces entrar en la cárcel de Palmasola. Creo que usted ha ido también, ¿no, pastor? Sí, ¿no? A mí me tocó ir muchas partes allí. Y entrar allí y hablar con toda esa gente. Y algunos me comentaban de sus crímenes y sus cosas. Pero allí hay una iglesia que funciona, una iglesia bautista allá adentro. Y las veces que yo fui había entre 70 y 90 para escuchar la palabra. Pero sé que los domingos llegaban a 120 personas. Un pastor conocido de ustedes, Gregorio Contreras, me llevaba ahí a predicar. Y allí nosotros íbamos y visitábamos a nuestros hermanos, pero también predicábamos a otros presos que no conocían a Cristo. Era una experiencia tremenda. El ambiente a veces era muy complicado. Pero aquí el escritor dice, ustedes que se compadecieron de los presos, que fueron a visitar a los hermanos en la fe, que fueron perseguidos, encarcelados, torturados, y ustedes pusieron su vida en riesgo y fueron a verlo. Pero aquí está el detalle final de mi mensaje. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿A qué se refiere el escritor? Dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo voy a sufrir con gozo un despojo? Porque el enemigo venía y arrasaba con todo, se llevaba las cosechas, les quemaba las casas, los dejaba sin nada. Pero esta gente no se amargaba frente a eso, lo tomaban con gozo, porque su esperanza estaba más allá, en los cielos. No estaban aferrados a las cosas terrenales como nosotros, no estaban aferrados a cosas materiales como nosotros. Que si usted le roban o pierde su celular, como que se le arruinaron la vida. Estos lo perdían todo, pero mantenían el gozo de que de servir a Cristo. ¿Cuántas veces hemos cantado en reuniones como esta? Gozo da servir a Cristo. No tiene que ser eso solamente un canto, tiene que ser eso, hermano, nuestra actitud de vida. Amén. Gozo de verdad, seguir a Cristo, servir a Cristo. A veces la vida nos sonríe, pero otras veces se complica y se nos pone cuesta arriba en cualquiera de las situaciones. Con gozo debemos servir a Cristo. A veces, hermanos, la salud nos juega una mala jugada. A veces la economía, a veces un conflicto familiar, pero tenemos que superar esas cosas y seguir adelante sirviendo con gozo a Cristo. Amén. Y muchas veces vamos a perder un trabajo por nuestra fe, pero con gozo vamos a seguir adelante en la vida. Esta gente sufrió el despojo de sus bienes, pero no perdió el gozo de su salvación y de servir a Cristo. Miren cómo termina aquí ahora en el versículo 37. Para que usted note qué es lo que los movilizaba a estos hombres y mujeres.
dice en el versículo 37, porque aún un poquito de tiempo, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Estamos mal de salud, ya pronto viene Cristo y todo esto llegará a su fin. Amén. La vida nos golpeó de sorpresa duramente, nos derribó, nos lastimó. Ya vendrá Cristo y pasará todo esto. La economía nuestra está arruinada, ya vendrá Cristo. Esta gente, hermanos, seguían adelante en sus vidas porque tenían su fe puesta en el galardón celestial y en la venida de Cristo. Y ellos decían un poquito de tiempo, y el que había de venir vendrá y no tardará. Y aquí estamos nosotros en esta noche, un buen puñado de los que somos nosotros, los de la otra mejilla. Todos nosotros cargamos en nuestras espaldas luchas. Todos nosotros en nuestra piel y en nuestra alma tenemos heridas y cicatrices todavía. Quizás somos gente muy sufrida, pero somos nosotros, los de la otra mejilla, a los que el Señor Jesús vendrá a buscar, porque Él nos ha comprado con su sangre. Amén. Estamos aquí de pie todavía. Nuestros hermanos están siendo perseguidos en algunos lugares de este mundo, mucho más que nosotros. Muchos de ellos les quitan la vida para despertar con Cristo. Nosotros a veces no toleramos ni una crítica, hasta nos ofendemos porque después de un culto un hermano se fue sin saludarnos. O me pisó ahí en la puerta y no me pidió perdón, ya no le vamos a la iglesia. Nos amargamos porque Sí. tenemos que estar firmes. Y ahora Dios nos llama en esta noche y dice, este tiempo de demostrar que somos nosotros, los de la otra mejilla. Amén. Estoy aquí para soportar los golpes. Estoy aquí para padecer humillación si es necesario. Pero también estoy aquí para ser fiel a Cristo. Amén. Él es mi Salvador. Amén. Su sacrificio fue enorme en la cruz del Calvario. La Biblia enseña que su obra fue perfecta y fue completa. La Biblia enseña que Él dio un grito de victoria en la cruz. Fue su último grito. Consumado es, consumado es. Quiere decir, la deuda ya fue pagada. Quiere decir que su obra fue completa, que el sacrificio fue suficiente para conseguir perdón de pecados y salvación eterna para nuestra alma. Quizás hay alguien aquí entre nosotros esta noche que aún no conoce a Cristo y ahora está oyendo que Él murió en la cruz porque quiere perdonar su pecado y quiere darle una salvación eterna. Y aquí estamos nosotros, los de la otra mejilla, con la oportunidad de decirle, Dios, tú puedes contar conmigo. Yo quiero ser un militante firme en la fe. Yo quiero ser un servidor fiel a ti. Yo sé que en mi pasado muchas veces te he fallado. Yo sé que muchas veces he prometido cosas que nunca he cumplido. Pero esta noche quiero identificarme como uno de esos, como nosotros, los de la otra mejilla. Y Dios quiere usarme. Quiere que usted sea un instrumento para honra y para gloria de su santo nombre. Es un día especial, hoy, víspera de elecciones. Pero es un día donde podemos tomar el más grande compromiso de Dios, de servirle y de seguirle con fidelidad a nuestro Salvador Jesús. Amén. Todos con los ojos cerrados, por favor.